Los peces molly son una de las especies más populares mantenidos por los aficionados a los acuarios y cuando se crían en las condiciones adecuadas pueden llegar a vivir entre 3 a 4 años. Los peces molly son muy pacíficos, pero en ocasiones muestran signos de agresión. Estos signos generalmente aparecen cuando los acuarios se encuentran poblados de peces. Para evitar eso, asegúrate de que tu acuario sea lo suficientemente grande y tenga muchos espacios para que los peces puedan esconderse. Se sabe que ocasionalmente pican aletas de otros peces y los machos son muy agresivos cuando se mantienen solos sin la presencia de hembras para mantener su atención. Algunos acuaristas manifiestan también que las agresiones que muestra algunas veces el pez molly es para llamar la atención de las hembras o marcar su territorio. Es muy importante que se mantenga en grupos que estén compuestos por un macho y de 3 a 5 hembras. El periodo de incubación de esta especie es de 30 días. Depende de la temperatura del agua, mientras más caliente, más se acorta el periodo de nacimiento. El número de crías es variable, dependiendo de muchos factores como el agua, sus antecedentes genéticos, entre otros, y estos oscilan entre 20 a 60 peces. Las enfermedades más comunes de los mollies son el punto blanco y la podredumbre de aleta causada por los hongos. La deformación de la columna provocada por las bacterias columnaris es otra enfermedad que los ataca con frecuencia. El tipo de acuario preferido para estos peces es con abundante cantidad de vegetación. Esto lo hará sentirse más cómodo y en caso de que se reproduzca proporcionará refugio a los alevines. Pero no solo refugio a los alevines, las hembras de esta especie también apreciarán las plantas para refugiarse cuando el macho se ponga más intenso atacándolas. Ahora sí, estas son las especies de peces que pueden ser compatibles con el pez molly. El pez guppy es muy conocido en el mundo de la acuariofilia puesto que su cuidado no ofrece grandes dificultades y se reproducen con mucha facilidad. Son bastante pacíficos, aunque hay que tener cuidado con sus compañeros de acuario ya que tienden a morder sus grandes y coloridas colas. Suelen estar nadando activamente por todo el acuario. Si un guppy se encuentra parado en el fondo del tanque es señal de que podría estar enfermo. El pez platy son peces coloridos y muy curiosos. De hecho, lo primero que hacen al entrar a un acuario nuevo es explorarlo todo en busca de algas y de vegetales. Lo ideal es conservarlo en una proporción de 3 a 4 hembras por cada macho para evitar enfrentamiento entre los machos o el constante acoso a una hembra. El pez cola de espada son peces activos y buenos nadadores. Suelen competir los machos entre ellos por el dominio de las hembras. Su jerarquía se basa en un macho dominante. Son habitantes habituales de la zona media y superior del acuario. Pueden llegar a vivir en buenas condiciones hasta 5 años. El tamaño del acuario ideal para este tipo de pez es a partir de 100 litros. Las corridoras como peces de fondo son pacíficos y de bajo requerimiento. A las corridoras les gusta buscar comida en el sustrato del acuario, lo que las hace muy útiles para recoger las sobras y mantener el acuario limpio, lo que reduce la posibilidad de que se experimenten elevaciones de amoníaco debido a las sobras podridas. Las placas que cubren su cuerpo lo protegen de ataques. Mantener al menos 6 de estas especies en el acuario. Los otocinclus son peces gregarios. Se recomienda tener un pequeño grupo dentro del acuario de entre 6 u 8 ejemplares. El acuario comunitario debe recrear un biotopo amazónico con una buena cantidad de plantas de acuario de hojas anchas que faciliten el crecimiento de algas y que proporcionen cobijo, ya que esta especie es bastante tímida. El gurami enano, especie tímida al principio, acostumbrado a esconderse entre las plantas hasta que se adapte. El macho suele ser un poco territorial. Cuando se mantiene en acuarios mayores a 150 litros con otras especies pacíficas de la comunidad, los guramis enanos por lo general no causan ningún problema. El pez cebra son adecuados para acuario comunitario, pero con una recomendación. Nunca lo mantengas con peces que tengan aletas largas, ya que los cebradaños pueden morder sus aletas. Este tipo de pez disfruta nadando en los niveles superiores de la columna de agua.
Al ser peces muy activos, se recomienda tenerlos en acuarios mayores a 150 litros. El pez Rasbora arlequín, de naturaleza tranquila, debe mantenerse en grupos grandes, de lo contrario se vuelven tímidos. Prefieren los niveles superiores y medio de la columna del agua. Este tipo de pez no exhibe comportamientos territoriales. El pez Engler, algunos acuaristas los consideran como una especie de guppy. Son de naturaleza pacífica y los machos no son territoriales. Son muy activos, por lo que cuando crezcan o alcancen la edad adulta requerirán de un acuario espacioso donde poder nadar. Otros peces que también son compatibles con el pez molly son el Ancistrus y el Plecostomus. Los peces que no son compatibles con el pez molly son los siguientes: el pez ángel, el barbo sumatrano, el pez beta, los cíclidos africanos y americano, los golfis, el terror verde, el pez Oscar, entre otros. Esa es toda la información que te traigo por el momento. Gracias por escucharme y no te olvides de suscribirte.